¿Cómo están, queridos asociados y asociadas de cooperativas de servicios de agua potable? Este curso lo he elaborado con la importancia que tiene para capacitar a todos los asociados y asociadas que quieran postular a los consejos de administración y vigilancia. El curso se llama Curso de Capacitación dirigido a los directivos de ambos consejos, Tribunal de Honor, Comité Electoral, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Taller dirigido a los directivos de Administración y Vigilancia. Las asociadas y asociados deben conocer la estructura legal, económica y organizativa y sus funciones del sistema cooperativo. ¿Cuál es la estructura legal de una cooperativa? La Constitución Política del Estado, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, la Ley de Autonomía, la Ley General de Cooperativas, el Decreto Supremo Reglamentario, el Estatuto Orgánico, los reglamentos interno, electoral y el reglamento del Tribunal de Honor. La estructura económica de una cooperativa está dividida en los ingresos, que son los certificados de aportación y participación, el fondo de operaciones y gastos, el 80%, fondo de reserva legal, el 10%, y el fondo de educación, el 5%, y el fondo de salud, 5%. También tenemos la estructura orgánica de la cooperativa, que está establecida en el artículo 50 de la Ley 350. Las cooperativas tendrán la siguiente estructura. A, la Asamblea General de Asociados, puede ser extraordinaria y extraordinaria, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Tribunal de Honor, Comité Electoral y otros comités que pudieran crearse por la Asamblea General Ordinaria, que establezca el estatuto orgánico de la Asamblea. Instituciones que fiscalizan a las cooperativas de agua y alcantarillado. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Viceministerio de Saneamiento Básico, que es el encargado de conseguir los financiamientos para los proyectos, el SENASBA, Fortalecimiento Institucional, la APS, la Fiscalización y otorgación de licencia. La APS regional es la que recibe toda clase de trámites para hacer lo que es el sistema regulatorio. El Ministerio de Trabajo es quien da la personería jurídica a las cooperativas. El Viceministerio de Cooperativismo hace el seguimiento a las COP, la fiscalización legal y administrativa. Las COP regionales es la que recibe toda clase de trámites. El Tribunal Supremo Electoral, mediante el Tribunal Electoral Departamental, quien supervisa las elecciones. El CID de Santa Cruz hace el seguimiento e informe final del proceso electoral. Impuestos nacionales son los que hacen los cobros de impuestos. El gobierno departamental, que es quien otorga la licencia y manifiesto ambiental. El gobierno municipal es el que otorga la licencia de funcionamiento a una cooperativa. La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea General es la autoridad suprema y sus resoluciones tienen carácter obligatorio para todos los asociados presentes o ausentes, siempre que haya sido adoptada en la forma establecida en el Estatuto y no contraria al artículo 51 de la Ley General de Cooperativas. ¿Qué es una asamblea ordinaria? La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año con carácter obligatorio dentro del término de 90 días del cierre de la gestión económica del 31 de diciembre de cada año. Está establecido en el artículo 53 de la Ley General de Cooperativas. La asamblea extraordinaria se reunirá a convocatoria del Consejo de Administración, cuantas veces sea necesario. Se convocará con un solo punto a tratar, establecido en el artículo 54 de la Ley General de Cooperativas.
¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria? Conocer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración, conocer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Vigilancia, conocer y aprobar los estados financieros y la memoria anual de la gestión anterior, aprobar el POA, programas y proyectos de la cooperativa, elegir a los miembros que integran los consejos de administración y vigilancia y los miembros del comité electoral o los miembros del Tribunal de Honor. La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes atribuciones: de la reforma del Estatuto Orgánico, de la modificación de la razón social, de la enajenación de los bienes de la institución, de la incorporación y aprobación de los nuevos asociados, de la fusión o incorporación con otras cooperativas, las que solo podrían realizarse con instituciones de igual finalidad y debidamente constituidas. Aprobar o rechazar la inclusión temporal o la expulsión definitiva de asociados y asociadas. Resolver las observaciones realizadas por el Consejo de Vigilancia a las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración que se crea que van en contra de la economía de la cooperativa. Concepto del Consejo de Administración. El Consejo de Administración es la instancia o el órgano ejecutivo que debe cumplir con las políticas y decisiones internas aprobadas por la Asamblea de Asociados, ejerce la representación legal de la cooperativa en los términos fijados por el Estatuto Orgánico en el marco del artículo 58 de la Ley número 356. ¿Cuáles son las atribuciones al Consejo? La nueva Ley General de Cooperativas le ha extendido más las atribuciones del Consejo de Administración para una mejor administración y transparencia. Cumplir la Ley General de Cooperativas, su decreto 1995, el Estatuto Orgánico y los reglamentos internos. Otra de las atribuciones es ejercer la representación legal de la cooperativa, convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, ejecutar de las determinaciones aprobadas por las asambleas generales, ejecutar las recomendaciones de la auditoría interna o externa o el ente regulador, aprobar la estructura administrativa y definir niveles salariales de los empleados, definir las políticas administrativas y financieras, proponer a la Asamblea Ordinaria la aprobación del valor o la revalorización de los certificados de aportación, decidir sobre la compra, venta, donaciones y contraer préstamos y otros, presentar anualmente ante la Asamblea General Ordinaria los estados financieros, la memoria anual y el plan operativo anual correspondiente para su consideración y aprobación en dicha Asamblea. Inscribir todos los actos registrables de la cooperativa en el ente regulador. Elevar ante la Asamblea Extraordinaria las solicitudes de admisión o exclusión y los procesos de exclusión y expulsión de asociados para su consideración. Presentar a requerimiento del Consejo de Vigilancia toda la información documentada generada por la administración de la cooperativa. Elevar informe y convocar al Tribunal de Honor para el procesamiento disciplinario por contravenciones. Otras establecidas por la Ley General de Cooperativas y su decreto reglamentario. También llevar el registro de los asociadas y asociados. Delegar funciones para la gestión administrativa al gerente general. Planificar y organizar el funcionamiento de cada una de las secciones de la cooperativa. Hacer cumplir las sanciones a las asociadas y asociados que infrinjan el estatuto de acuerdo al reglamento interno. Llevar un inventario y custodiar todos los bienes de la cooperativa. Esas son las atribuciones del Consejo de Administración. Vamos a ver ahora sobre la elección, posesión y constitución del directorio. La elección de los miembros del Consejo de Administración se realizará de acuerdo al Estatuto Orgánico y el Reglamento Electoral establecido en el artículo 55 y 69, numeral 2 de la Ley número 356. Los consejeros de administración serán posesionados en sus cargos de presidente
vicepresidente, secretario, tesorero y vocal, respectivamente. La posesión se realizará inmediatamente después de saber el resultado de la votación por el presidente del comité electoral de la cooperativa. Duración del mandato. Los miembros del Consejo de Administración durarán su gestión administrativa 3 años. El consejero puede ser reelecto por una sola vez de manera continua, máximo de 3 años. Deberá pasar una gestión para volver a ser elegido. Esto está establecido en el artículo 59 de la ley número 356. El ejercicio de las funciones del consejero es indelegable. Los consejeros ejercerán sus funciones hasta el día que se elijan sus reemplazantes. Requisito para ser elegido consejera y consejero. Se requiere ser persona natural y reunir los siguientes requisitos: ser asociado a la cooperativa y estar en ejercicio de sus derechos civiles, estar con sus obligaciones económicas al día y no tener malos antecedentes penales, como ser desfalco, malversación, quiebra, apropiación indebida, abuso de confianza, sea en la cooperativa u otras instituciones. No ser dependiente ni contratista de la cooperativa. Tener capacidad para ocupar el cargo. Tener conocimiento de cooperativismo. No ser dirigente activo de algún partido político o agrupación ciudadana. No tener sentencia judicial condenatoria en materia penal. No ser pariente a tal segundo grado de consanguinidad o de afinidad respecto a los ex consejeros de gerencia general y funcionarios en ejercicio de la cooperativa. Esto se llama nepotismo. Tener residencia propia en la localidad de la cooperativa por lo menos 2 años. No ser asociado ni haber tenido o tener vinculación económica o profesional con alguna institución contratista o proveedor de la cooperativa, sean estas empresas o personas naturales, en los 2 últimos años. No haber sido empleado de la cooperativa en los últimos 12 meses. Vamos a hablar ahora de las reuniones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez a la semana y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias. Será convocada por el presidente o la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de los directivos presentes. El voto disidente fundamentado se hará contar en acta. Las decisiones y resoluciones deben estar registradas en el libro de actas. También podrán participar de una reunión mixta con el Consejo de Vigilancia para poder coordinar la administración y la fiscalización de la cooperativa. Vamos a hablar sobre los pagos de asignación económica a los consejeros de administración y vigilancia. Los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia titulares podrán gozar de una asignación o compensación económica por su dedicación y desempeño de sus funciones de acuerdo a la realidad económica de la cooperativa incorporada en el POR. Ahora ya no se paga por levantar la mano, sino por el desempeño que realizan los consejeros durante la semana en las funciones que le toca desempeñar de acuerdo a su cargo que tienen. El directorio podrá constituir comisiones de trabajo de acuerdo a su cartera establecida en el estatuto para el cumplimiento de sus responsabilidades de cada uno de sus miembros. Responsabilidades. Existe la responsabilidad solidaria. Serán solidarias y mancomunadamente responsables los consejeros y asociados que voten a favor de cualquier resolución firmada en contra de lo previsto en el Estatuto Orgánico o que comprometan la economía o patrimonio de la cooperativa con dolo o culpa grave. Quedan exceptuados los que hicieran contar en acta su desacuerdo de disidencia fundamentada. También existe la responsabilidad disciplinaria. Los consejeros y asociados que incurren en actos que contravengan la normativa interna serán procesados, sancionados de acuerdo al Estatuto Orgánico
y reglamentos internos. También existen la responsabilidad con terceros. Serán penal y o civilmente responsables ante terceros las consejeras y consejeros, asociadas y asociados que comprometan los intereses de la cooperativa, contrariando las leyes y disposiciones vigentes. Vamos a hablar sobre las vacancias. En caso de vacancia por renuncia, impedimento parcial o total o muerte de alguno de los miembros del Consejo de Administración o Vigilancia, se convocará al sexto candidato de administración o al tercer candidato más votado en las elecciones, lo que establezca el reglamento interno de asociados. O se elegirá a un asociado o asociada en una Asamblea General Ordinaria, establecido en el artículo 53, numeral 5 de la Ley número 356. Si es en la Asamblea Ordinaria, deberá estar insertado obligatoriamente como un punto en el orden del día. Vamos a hablar sobre los reemplazos, que también es importante. En caso de impedimento, renuncia indefinida, ausencia, incapacidad física o legal del presidente, lo reemplazará el vicepresidente obligatoriamente. Y las demás carteras acéfalas reemplazarán por votación obtenida respetando su orden respectivo de mayor a menor votación, completará el cargo acéfalo o lo que establezca el reglamento interno. Vamos a hablar ahora sobre la importancia que tienen las funciones del presidente del Consejo de Administración. Representar oficial y legalmente a la cooperativa en todos los actos públicos, cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y sus reglamentos. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración y de las Asambleas Generales. Firmar con el secretario las actas y las correspondencias y toda la documentación pertinente al cargo de presidente del Consejo de Administración. Firmar con el tesorero todos los cheques y documentos contables autorizados por el Consejo de Administración. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Firmar con el tesorero los poderes que se otorguen y que están autorizados por el Consejo de Administración. Nombrar y contratar al gerente general aprobado por el directorio del Consejo de Administración. Nombrar, promover y cesar a todos los trabajadores por intermedio de gerencia general, cumpliendo con las normas laborales. Esto está establecido en el artículo 66 del Estatuto Orgánico. ¿Cuáles son las funciones del vicepresidente? El vicepresidente o vicepresidenta ejercerá las funciones del presidente obligatoriamente en caso de ausencia o impedimento legal. Cumplir con lo que el directorio le delegue, cumplir con lo que la Asamblea General le delegue. Esto está establecido en el artículo 67 del Estatuto Orgánico de las Cooperativas. ¿Cuáles son las funciones del secretario o secretaria de acta? Redactar y firmar con el presidente las actas, las convocatorias a asambleas generales, las invitaciones a reuniones del Consejo de Administración y reuniones conjuntas de ambos consejos. Además de extender copias legalizadas y certificados requeridos, los registros, memorias, informes y resoluciones. Convocar a reuniones del directorio junto con el presidente. Llevar en orden correlativo los archivos de la documentación oficial de la cooperativa y la correspondencia. Tener al día los libros de acta, registro de asociados y asociadas y otros. Firmar el libro de acta de asamblea con el presidente y 3 asociados. Esto está establecido en el artículo 68 del Estatuto Orgánico. Funciones del tesorero o la tesorera. Velar por la correcta inversión de los fondos conforme al presupuesto anual. Deben informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado económico financiero de la cooperativa. Llevar el control de los libros de contabilidad de caja y la respectiva documentación contable. Coordinar y hacer seguimiento de la elaboración de los estados financieros cuando finalice la gestión económica. Proporcionar información
a los consejos de administración y vigilancia para los arqueos de caja que le practiquen. También es atribución del tesorero depositar en la cuenta bancaria cooperativa los fondos recaudados, firmar cheques y comprobantes con el presidente de la cooperativa, recaudará los ingresos de la cooperativa, cobrar los adeudos y en sus casos efectuar los pagos que correspondan, tener en custodia y bajo responsabilidad todos los bienes de la cooperativa bajo minucioso inventario valorado. Funciones del vocal. Las funciones vocales es reemplazar o cubrir las acefalías que se produjeran por alguna causa dentro del Consejo, exceptuando al presidente hasta que en Asamblea General Ordinaria se elija al titular. Cumplir con las asignaciones que se le delegue el Consejo de Administración. Presidir las comisiones que le encomiende el Consejo de Administración. Eso está establecido en el artículo 70 del Estatuto Orgánico. Vamos a hablar ahora sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Vigilancia. Pero primero vamos a hablar sobre lo que es el concepto. ¿Qué es el Consejo de Vigilancia? El Consejo de Vigilancia es la instancia de control y fiscalización del manejo económico y financiero y legal y del funcionamiento de la cooperativa. El Consejo de Vigilancia es el órgano que vela porque el Consejo de Administración y los asociados cumplan con la normativa vigente, el Estatuto Orgánico y los reglamentos internos. Eso está establecido en el artículo 58 de la Ley General de Cooperativas y el artículo 70 del Estatuto Orgánico. Ahora sí, vamos a ver las atribuciones del Consejo de Vigilancia. Es ejercer el control y fiscalización del manejo económico y financiero legal y de funcionamiento de la cooperativa. Tener acceso a toda la información documentada generada por la administración de la cooperativa mediante el Consejo de Administración. Vigilar y verificar el patrimonio de la cooperativa sea debidamente registrado, valorado y salvaguardado. Vigilar que el Consejo de Administración y los comités cumplan con las funciones establecidas en el Estatuto, los reglamentos internos y resoluciones de las Asambleas Generales. Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias cuando el Consejo de Administración no lo haga en los plazos y formas establecidos por el artículo 55 de la Ley 356 y el presente Estatuto Orgánico. Seleccionar al auditor interno es responsabilidad del Consejo de Vigilancia. Hacer seguimiento a las recomendaciones de los informes de control interno, auditoría interna o externa. Supervisar el trabajo de la auditoría interna de la cooperativa. Practicar arqueo de caja en forma sorpresiva y cuantas veces sean necesarias. Verificar los saldos de las cuentas, inventarios de existencia de activos fijos valorados. Emitir informes y dictámenes sobre actividades y decisiones del Consejo de Administración que serán puestas a conocimiento de la Asamblea General Ordinaria. Elección, posesión y constitución del Consejo de Vigilancia. Para ser elegidos y posesionados como miembros del Consejo de Vigilancia se requerirán los mismos requisitos que del Consejo de Administración. El Consejo de Vigilancia estará constituido por 3 miembros titulares elegidos en los cargos de presidente, secretario y vocal. Estos consejeros serán elegidos en lista única y posesionados en los cargos de acuerdo a los votos obtenidos de las comisiones. Es facultad de las Asambleas Generales Ordinarias, el artículo 53, numeral 5 de la Ley 356, de organizar y elegir comisiones que necesite para cumplir con su fin u objetivo establecido. Una vez concluido su trabajo, los miembros de estas comisiones deben elevar informes de sus actividades realizadas a las Asambleas Generales Ordinarias. Deberán obligatoriamente contar con un reglamento específico del Comité de Educación. Es el organismo encargado de difundir
la enseñanza de los principios y fundamentos en materia cooperativa. Está constituido por un presidente, un secretario y un vocal. Sus atribuciones y obligaciones son planificar, organizar y ejecutar programas de educación de materia cooperativa. Debe difundir los principios del cooperativismo entre los consejeros, asociados y funcionarios. Debe organizar y desarrollar la expansión del movimiento cooperativo dentro y fuera de la comunidad. Esto está establecido en el artículo 80 del Estatuto Orgánico. Miembros del Tribunal de Honor. Los miembros del Tribunal de Honor serán elegidos en Asamblea General Ordinaria. Estará constituido por un presidente, un secretario y un vocal. Su función es recibir denuncias, juzgar, dictar resolución, absolviendo o condenando a los directivos y asociados que hayan cometido alguna falta o delito comprobado en contra de la cooperativa, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 356. Miembros del Comité Electoral. Los miembros del Comité Electoral es el órgano encargado. El Comité Electoral es el órgano encargado de coordinar, supervisar y coadyuvar el proceso electoral del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia y demás comités. Sus actividades y sus decisiones serán definitivas e apelables. Estará elegido y constituido por un presidente, un secretario y un vocal. Sus funciones durarán hasta la culminación del proceso electoral con la posesión de los nuevos directivos elegidos, establecido en el artículo 93 al 98 del Estatuto Orgánico. Vamos a hablar sobre el gerente general. ¿Qué es el gerente y cuáles son sus atribuciones? El gerente general es el funcionario ejecutivo superior de la cooperativa. Bajo su tuición estarán la asesoría legal, secretaría, comité de planificación y las gerencias de áreas de producción, comercial y administrativa financiera. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la cooperativa con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el Consejo de Administración. Otra de las atribuciones es cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones emitidas por las dos autoridades regulatorias y la del Consejo de Administración. Debe ejecutar y hacer cumplir las políticas fijadas por el Consejo de Administración. También el gerente debe planificar las actividades de la cooperativa con el fin de cumplir con las metas en los planes operativos anuales. Organizar actividad para el buen desempeño de las funciones de cada uno de los funcionarios. Realizar el control de las actividades de cada área con el objeto de cumplir con las metas establecidas por el Consejo de Administración. Informar mensualmente al directorio sobre la ejecución presupuestaria y elaborar informes solicitados por el directorio, así como asistir a las reuniones del directorio. Coordinar y mandar ejecutar con los encargados de las jefaturas todas las actividades de la cooperativa. Dirigir las relaciones de la cooperativa con las instituciones del sector público, los tres niveles del Estado y las entidades regulatorias del sector. Analizar y evaluar aquellos proyectos de inversión a efecto de llevar a cabo una adecuada política. Eso es todo lo que es el curso de cooperativismo, del curso de funciones y atribuciones de los consejos de administración, la estructura de la cooperativa y las funciones del gerente general. Espero les haya gustado. Cualquier cosa que necesiten pueden llamar a mi teléfono para que yo pueda aclararles algunas dudas que pudieran tener respecto al tema que acabo de explicar. Muchas gracias.